Amnistía e indulto. ¿Sabe su diferencia y lo que está pasando en el contexto español? Hoy se lo contaremos. El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena y para beneficiarse de él es necesaria una solicitud al Poder Ejecutivo vía Ministerio de Justicia. Sin embargo, es de aclarar que el indulto no exime al preso de la responsabilidad civil de su delito ni el impago de las penas pecuniarias o multas no satisfechas. Por otro lado, la amnistía, siendo una medida colectiva y de carácter extraordinario, la otorga el Poder Legislativo y debe ser aprobada por el Congreso. La misma extingue la acción, la responsabilidad y la sanción penal, aún sin una sentencia. Un dato importante es que la palabra amnistía tiene una raíz griega que significa olvido. Ya llevándolo a un contexto español, la palabra amnistía no está contemplada en la Constitución. Hay juristas que se han declarado a favor y otros en contra de la constitucionalidad de la medida. La amnistía se ha citado como la principal condición que pone el independentismo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Ya el expresidente catalán Carles Puigdemont planteó una ley de amnistía a cambio de los votos de su partido. Esto conforme, recordemos, a lo sucedido en el año 2017 en Cataluña, al momento del referéndum, por lo que a Puigdemont le beneficiaría demasiado. La verdadera pregunta aquí es, ¿sería legal? Aquellos a favor de su legalidad esgrimen que no hay un solo artículo de la Constitución que lo impida. Y recordemos que lo que no está prohibido está permitido. Además, nos encontramos con un precedente que es la Ley de Amnistía del año 1977, impulsado por el gobierno de Adolfo Suárez, en los primeros pasos de la democracia española. Declaraba amnistiados a todos los actos de intencionalidad política que hubieran sido realizados antes de ese año, antes del año 1976. Sin embargo, pienso que aún se debe fundamentar bien el hecho de que no se encuentre en la Constitución y que un tribunal constitucional tome cartas en el asunto y una decisión que no está en el rango de la imposibilidad. La figura de la amnistía se ha utilizado en Colombia unas 25 veces en la historia y más de 62 veces indultos en estos 202 años de historia republicana. La amnistía sirve para solucionar situaciones de violencia extrema cuando se ha producido una guerra civil, al final de la guerra civil, o cuando se acerca un pacto político. Es una figura del orden político. El indulto también, pero tiene más raíz jurídica, aunque la amnistía pues también es jurídica, porque es un derecho de gracia constitucional, pero para resolver complejidades y para invocar el bien común o el interés general, porque es para aclimatar la situación, es decir, para buscar la conciliación, la paz, el retorno a la convivencia. Una amnistía es un perdón general para varias personas. En cambio, el indulto es individual. Esa es la primera gran diferencia. Entonces, la amnistía tiene origen en la rama ejecutiva, es decir, es el presidente de la República, el jefe del Estado, y en los casos del sistema parlamentario es el primer ministro. Y el indulto tiene origen en el legislativo, es decir, en el Congreso. Pero en ambos casos hay que tramitar una ley. La amnistía no se podría hacer así sea de origen del Ejecutivo o de voluntad del mandatario central. No se podría hacer sin una ley. Y en este momento en España ese es el gran debate, porque va hacia la reelección el presidente Pedro Sánchez. Ya fracasó la investidura de Feijóo, de Núñez Feijóo, el gallego que fue derrotado habiendo obtenido la mayoría de la votación. Pero como en el sistema parlamentario el que escoge al presidente es el Parlamento, el pueblo eligió unas mayorías que se convierten en congresistas o parlamentarios y ellos
en su composición de bancadas eligen al presidente y fracasó esa investidura. Entonces Sánchez, que está terminando el periodo, va hacia la reelección, pero se somete al Parlamento, no obtiene mayoría para ser investido y quedar ungido como presidente si no obtiene los votos de los independentistas. Y los independentistas son los catalanes y están en dos partidos básicamente que tienen escaños, aunque hay otras formaciones políticas. El partido Junts para el cambio, Junts, Juntos para el Cambio, y Esquerra Republicana. Entonces, sin esos votos no sirven los votos del PSOE más los de Sumar y de pronto un voto suelto de Canarias y los votos de los nacionalistas vascos, donde está Aitor Esteban colaborándole y la bancada de Bildu. Tiene que ser una mayoría suficiente para obtener lo que no obtuvo Feijóo. Y ellos solicitan la amnistía, los catalanes, porque han estado presos. Algunos sí los indultó el mismo Sánchez, pero otros están todavía presos y perjudicados. El mismo Puigdemont, Charles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica. Y ellos piden una amnistía para reintegrarse a la vida normal porque fueron castigados por un referéndum. Penalizaron un referéndum, o sea, un mecanismo de participación popular, los miembros del partido de derecha que estaban en el poder en el 2017, el señor Mariano Rajoy, del Partido Popular de origen franquista, falangista, los persiguieron como un delito, como si convocara a consultar, que también ya la consulta se había hecho en el 2014 y allí empezó el acoso, y un poquitico atrás desde el 2012 con el clima del independentismo. En el 2017 ya no fue consulta sino referéndum y fueron castigados, las urnas fueron saboteadas, los puestos electorales con la policía persiguiendo a los electores y luego los juzgaron. Es decir, ¿en qué país, en qué democracia un mecanismo de participación, nosotros los tenemos en el artículo 113, se vuelve un delito? O los dan el tratamiento de terroristas, cuando solamente estaban consultando. En España inclusive, y en Cataluña, para ser más concretos, que es donde se quieren independizar algunos, no hay más del 40% de la población que quiera independizarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Pedro Sánchez, el presidente en funciones del gobierno español, ha admitido el día de hoy que está de acuerdo con la amnistía a Charles Puigdemont y otros políticos que participaron en las protestas separatistas y que se conoce aquí en Barcelona, en Cataluña, en España como el Procés. Eh, Esto implica básicamente que hay un acuerdo ya hecho entre Junts, el grupo político de Charles Puigdemont, y Pedro Sánchez o el PSOE y las mayorías que logrará juntar Pedro Sánchez de los diputados para poderse eh, elegir de nuevo como presidente y alcanzar una nueva legislatura, también donde le puedan aprobar los presupuestos, parte esencial para poder gobernar. Y creo que ya debe estar, como les digo, negociado. Uno ve otras señales, por ejemplo, a nivel de Europa se está haciendo toda la gestión para que el catalán sea reconocido como un idioma oficial de la Unión Europea. eh, y es muy probable que se presente un referendo que puede que no sea vinculante, pero que le servirá a los independentistas catalanes para proclamar una victoria ante el establecimiento o el poder central de España, del Reino de España. Eh, Realmente a las personas comunes y corrientes en la calle no les interesa mucho el tema político, la mayoría de las personas no están muy pendientes del tema político, pero sí en las noticias se vuelve recurrente las declaraciones de Sánchez, las declaraciones de Puigdemont eh, y de los voceros de Junts, y creo que se trata a toda costa de evitar unas nuevas elecciones. Eh, pero también es posible que en la puerta del horno se queme el pan.
Es decir, puede que Pedro Sánchez termine de negociar con Junts y con Puigdemont, pero se le caiga otro apoyo de otros grupos como PNV, por ejemplo, y eso mandaría al traste con su investidura. Tiene que ser muy cuidadoso y manejar un equilibrio con todas las fuerzas que lo están apoyando para que no se sientan las otras como que están dando su voto por menos de lo que negoció Junts, ¿no? Es como la ecuación que él tiene que hacer, tratar de que todos sus apoyos o todos sus aliados se sientan igualmente recompensados, porque si no se le desbalancea el equilibrio y no podría llegar a la investidura. Y en ese caso de que se den elecciones nuevas, serían alrededor, dicen, de enero, tal vez de enero, febrero, eh, y es una lotería porque no sabemos si podría crecer de nuevo la derecha o podría crecer, eh, por el contrario, el PSOE y volver el PSOE y el PP y volver a un esquema mucho más bipartidista que lo que teníamos en las elecciones anteriores, que tal vez pueda darse un escenario de esos, ¿no? De pactar de nuevo el bipartidismo. Ya lo veremos, creo que el conflicto que se genera tanto en Ucrania como en Gaza y en Israel, pues es eh, de gran influencia en lo que está pasando en la política interna de España, y lo digo porque eso golpea los precios y los precios golpean toda la cadena económica, y tal vez es lo que la gente más está resintiendo, ¿no? El aumento de los precios, sobre todo de los alimentos y del transporte o de la gasolina. Eh, ya veremos cómo continúa desarrollándose esta crisis de guerras. Pareciera que todo tiende a escalar y eso tal vez pueda poner un poco en pausa los temas internos a nivel mediático, pero sí que se seguirán negociando porque es inminente que se genere una investidura o se llame a elecciones nuevamente. Ya lo veremos, esperemos que haya una transición eh, ordenada, que Pedro Sánchez pueda conservar el gobierno y generar una estabilidad para los próximos años. Sería genial para golpear de esa forma los intereses de la derecha y los intereses sobre todo de la ultraderecha con Vox. Entonces queda claro que sí se puede adelantar el procedimiento de amnistía, aunque no esté expresamente consagrado en la Constitución. Se necesita una ley y luego el Tribunal Constitucional, como aquí, la Corte Constitucional, revisará su legalidad, su constitucionalidad. Pero este es otro procedimiento. El hecho es que Ernest Urtasun, un diputado de Podemos y además eurodiputado, ha dicho que en España los penalistas lo tienen muy claro, existe un artículo que tipifica la amnistía. No está en la Constitución, pero está en una norma inferior, por lo tanto, existe. Es más, la amnistía se aplicó en 1977, después de la muerte de Franco y de cara al gobierno de transición, para indultar a personas afectadas durante la dictadura y poder llegar a la transición con mayor convivencia y transparencia. Para poder dar el paso hacia la democracia después de casi 40 años de franquismo, la amnistía se utilizó y a gran escala. Entonces los españoles no pueden ahora asustarse. Eso es un método de la ultraderecha de Vox para espantar la posibilidad de un gobierno de repetición, de reelección, un gobierno progresista como el de Pedro Sánchez. Ahora, en Europa también la amnistía se ha ensayado. La han utilizado en Inglaterra, en Portugal, en Francia, países vecinos. 2 vecinos y uno muy cercano, en medio del Reino Unido. De tal manera que es un atraso político negar que la amnistía sirva.
porque es la única figura que es eminentemente de carácter político, que se puede utilizar para perdonar unos delitos. Ya no son las penas, como en el indulto se perdonan penas, aquí son los delitos. Y poder iniciar un nuevo periodo de paz en un país. Esa es la importancia de la amnistía, que abre la posibilidad de la reconciliación. De tal manera que si el presidente Sánchez quiere mantenerse en el poder otros años, otro periodo, tiene que ofrecer la amnistía, porque no va a tener mayorías. Quienes están interesados son los independentistas, que se les dé la amnistía y seguramente van a presentar otro referéndum, pero no lo tienen tampoco seguro. O sea, es independizar a Cataluña como región autonómica, sacarla y volverla a un país. Eso es más o menos, en términos concretos, lo que ellos quieren, pero lo hacen de manera pacífica, democrática. Recuerden que los vascos quisieron independizar al País Vasco y lo llamaban así, País Vasco, a punta de terrorismo, y fueron muchos años para poder lograr la paz. Los catalanes no son terroristas, ni son violentos, simplemente quieren probar cómo llegar a la independencia. Ahora, la tiene muy difícil el presidente Sánchez en esta coyuntura porque las derechas están atacándolo y porque si no hay repetición electoral, hay que volver a elecciones si él no es investido. O sea, es un desgaste también para toda España, repetir las elecciones para saber quién obtiene las mayorías y pueda tener más holgadamente una elección dentro del Parlamento. Estas derechas españolas, el partido Vox, que es de ultraderecha, y el Partido Popular, que se volvió de más derecha, y quieren ellos figurar como de centro o como conservadores, no. Están muy cercanos a la ultraderecha. Y Ciudadanos, lo que queda, los reductos de Ciudadanos, que es otro partido que posaba de liberal y también se volvió de ultraderecha, están atacando al presidente por dos flancos, por dos lados. Internamente, que porque va a perdonar a unos delincuentes, cuando no son delincuentes comunes, ni siquiera delincuentes políticos, sino que osaron acudir a un mecanismo de participación para buscar la independencia. La independencia es un derecho de los pueblos, la rebelión también. Otra cosa es la violencia y otra cosa son las revoluciones. Y tiene el problema de la guerra en Gaza declarada por Israel a raíz del acto terrorista de Hamas y la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque él es el presidente transitorio de en la parte de la Unión Europea. O sea, que él tiene que enfrentar, y cualquier posición que adopte en una de estas guerras tiene un reflejo interno de discusión y de críticas.